Perfecto, gloria a Dios. Podcast escucha, bienvenido seas tú a tu episodio número 64. Tu episodio, sí. Iba a decir, tu podcast favorito. Pero también si quieres que este sea tu episodio, también que sea, Espero en Dios que este también sea tu episodio, podcast escucha, ese episodio que toca tu corazón, ese episodio que te hace regresar a la casa del Padre, ese episodio que cambia tu vida. Espero que también así sea conmigo, podcast escucha. Bienvenido seas tú, bienvenida sea usted a su podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Podcast escucha, yo soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente. Tú puedes llamarme Julio Suárez. Bueno. Podcast escucha, como ya te decía, bienvenido seas tú a este episodio número 64. Como siempre, aplausos para ti, podcast escucha. Episodio número 64. Esta semana, 2 episodios en una semana. No lo había hecho antes. Quizás lo hice la semana pasada, pero era porque tenía un episodio atrasado, ¿verdad? Pero esta semana, 2 episodios, podcast escucha, un aplauso para mí por eso, porque nunca lo he hecho y no sé. Ojalá y fueran buenos episodios, ojalá y los hayas escuchado. Si no, pues regresamos solamente a un episodio a la semana. Vamos a ver los resultados y después hacemos una decisión. Podcast escucha, sí. Esta semana terminamos, conclusión de las 7 últimas frases de Jesús en la cruz. La séptima palabra de Jesús en la cruz que causó tanto en mi vida, tanto, qué sé yo, tanto deseo de morir en estado de gracia, tanto deseo de regresar a los brazos de Papá Dios, tanto deseo de ser una mejor persona. Podcast escucha, este es un episodio muy importante y pienso que va a ser de mucha bendición para tu vida. Tengo 3 puntitos bien simples, podcast escucha, acerca de esta última frase, literalmente las últimas palabras, la última frase que Jesús dice antes de expirar, o antes de morir, podcast escucha. Y estas palabras son unas palabras muy importantes, pero no solamente te voy a decir qué es la palabra, lógicamente, el título de este episodio lo dice, que Jesús en su último suspiro antes de morir, en la última vez que puede hablar antes de morir, él básicamente dice esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y como ya ves, las últimas 6 semanas o las últimas 5 semanas, porque fueron 2 episodios en esta semana, podcast escucha, hemos estado reflejando, hemos estado meditando acerca de las últimas palabras, las últimas frases de Jesús en la cruz. Y esto llamó muchísimo mi atención, esta última. Y hoy concluimos ese discurso de Jesús en el monte de Gólgota, que significa calavera. Podcast escucha, sí. Muy importantes estas últimas palabras de Jesús. Imagínate, ponte a pensar la última frase que un ser querido tuyo dijo antes de morir. Ojalá y hubiese sido una frase buena, ¿verdad? Porque existe la posibilidad, existen los ejemplos donde la última frase fue una frase negativa. De repente un esposo se enojó con su esposa y lo último que dijo fue algo negativo y de repente falleció en un accidente automovilístico. O peor, podcast escucha, de repente cuando hay personas que dicen sus últimas palabras en algunas, en algunas cartas o que escriben a la gente que va a leer esas frases después, y sus últimas palabras son palabras malas, como odio al mundo, ya no quiero seguir vivo, y de repente se matan. Podcast escucha, pero imagínate que ese no es el caso. Imagínate que hay alguien en tu vida muy importante que sus últimas palabras, la última frase que dijeron fue
fue en un estado de lucidez, en un estado donde todavía ellos sabían lo que estaban diciendo. Ah, Imagínate qué tan importantes serían las palabras de tu papá si antes de morir él te dijo algo lúcido, algo donde todavía no estaba delirando, donde todavía estaba en sus, se podría decir, sus cinco sentidos, o a lo menos estaba hablando y pensando claramente y tenía ganas de decir su última palabra, su última frase. ¿Qué tal si esa frase hubiera sido te amo? ¿Qué tal si esa frase hubiera sido me has hecho tan feliz? ¿Qué tal si esa frase hubiera sido que Dios te bendiga, nos vemos pronto? No sé, podcast escucha, pero este momento, esta última frase de Jesús antes de morir causa tanto, qué sé yo, amor o tanta emoción en mi corazón en estos momentos, podcast escucha. Es una frase tan importante porque Jesús para mí es lo más importante. Jesús para mí es lo más importante, podcast escucha. Yo sé que si las últimas palabras de mi esposa, yo sé que si las últimas palabras de mi papá o de mi mamá o de alguno de mis seres más queridos como mis hermanos o el resto de mi familia, si ellos me hubieran dirigido o me hubieran dicho o yo los hubiera escuchado decir cierta frase, yo tomaría esa última frase de ellos pero muy a pecho, podcast escucha. Y hoy estamos pensando y estamos hablando y vamos a meditar acerca de esta última frase de Jesús que es dirigida de nuevo al Padre. Que hay tres frases de Jesús en la cruz que son dirigidas hacia Dios Padre. La primera es literalmente la primera palabra de Jesús desde la cruz que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda es otra frase donde Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que es como la de en medio. Y esta, podcast escucha, es el final. El final: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero para que veas que no son solamente palabras mías, estaba agarrando mi Biblia, vamos a leerlo, podcast escucha, de las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46 al parecer. Vamos viendo. Sí. El caso es que así dicen las Sagradas Escrituras. Lo voy a leer desde el versículo 44. Y dice así, podcast escucha. Lucas 23, 44 en adelante. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento, la cortina del pueblo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció la mano de Dios y dijo: realmente este hombre era un justo. Y toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo, al ver lo ocurrido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y todo esto lo presenciaron ellas. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha. Hoy va a ser un episodio cortito, va a ser ojalá, la verdad no sé, ¿verdad? Como de repente decimos que va a ser un episodio minifalda y no lo es, podcast escucha, pero yo en mi corazón siento algo breve pero fuerte, algo breve pero poderoso, podcast escucha. Y básicamente son 3 puntos los que quiero compartir contigo acerca de las últimas palabras de Jesús en la cruz, que son: Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. La primera cosa, el primer punto que quiero compartir contigo es este: que Jesús dice la palabra Padre, Abba, la palabra papá, en este último momento, en este último suspiro antes de morir. Podcast escucha, es tan importante esta palabra que Jesús dice una y otra vez. Primero que todo es
porque nos muestra, nos enseña. Dice Jesús, la boca habla de lo que hay dentro del corazón. Y dentro del corazón de Jesús, lo más importante, podcast escucha, es su Padre, su papá, Abba, papá Dios. Eso es lo más importante para Jesús. Tan importante que la primera vez que escuchamos a Jesús hablar en las Sagradas Escrituras, la primera vez que escuchamos a Jesús hablar en los Evangelios, él literalmente se refiere al Padre. Cuando la Virgen María y San José encuentran a Jesús en el templo después de haberlo perdido por 3 días y la Virgen le dice: ¿por qué nos hiciste esto? Tu papá y yo estábamos bien preocupados por ti. Y Jesús dice: ¿por qué estaban preocupados por mí? Que no se dan cuenta que yo debo de estar atendiendo a las cosas de mi Padre. Literalmente la primera frase que escuchamos de Jesús, del verbo hecho hombre, de la palabra de Dios hecho hombre, de Dios mismo hecho hombre, podcast escucha, es esta ocupación. Iba a decir preocupación, pero no, ocupación con las cosas del Padre. Rindo mi vida completa al Padre, podcast escucha. El caso es de que durante todo el ministerio de Jesús, durante toda la vida de Jesús, podemos ver que Él sigue hablando acerca del Padre y sigue hablando con el Padre. Y cuando está diciendo un discurso en el Evangelio de Juan, dice: Padre, muchísimas gracias por escucharme. Yo sé que siempre me escuchas, pero he dicho esto para los que están alrededor de mí crean. Y Jesús dice en otra parte del Evangelio: mi comida, mi carne, mi comida es hacer la voluntad del Padre, la voluntad de aquel que me ha enviado. Y sigue diciendo Jesús en otras partes del Evangelio: el Padre y yo somos uno. Y vemos esta ocupación de Jesús con lo del Padre, con las cosas del Padre. Jesús dice: mi Padre está trabajando y yo también estoy trabajando, aunque sea sábado, porque los judíos no trabajaban en el día sábado, ¿verdad? Podcast escucha. Una de las cosas más maravillosas que Jesús vino a revelarnos, que ninguna otra religión en sí enseña, esta verdad tan potente, esta verdad tan inmesurable, esta verdad tan inimaginable, esta verdad tan maravillosa, podcast escucha. Jesús viene a revelar que Dios es Padre, que Dios es tu Padre, que Dios es mi Padre. Sobre todo, que Dios desde toda la eternidad, porque Jesús es eterno, porque Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que Dios es Padre y es Padre eterno por toda una eternidad. Y esta cosa, esta idea, esta verdad de que Dios es Padre es tan maravillosa, podcast escucha. Ni una otra religión en sí enseña lo que enseña Jesús cuando nos revela que Dios es Padre. El judaísmo, por más que llamaban a Dios como un padre o como una madre, por más que los judíos entendían eso de una manera como alegórica, de una manera como una representación, pero no como una verdad profunda y real, como Jesús la viene a enseñar, podcast escucha. Literalmente las otras religiones del mundo no enseñan eso, los budistas no enseñan eso, los que practican el hindú no enseñan eso, los que practican el Islam, los musulmanes no enseñan eso. Para ellos de repente, de hecho, es una blasfemia decir que Dios es Padre de nosotros. Dicen ellos: Dios es Dios y le tienes que ser obediente, pero que sea nuestro papá, como Jesús viene a revelar, podcast escucha, eso no pasa. Jesús vino a revelar, era una buena nueva. Entonces Jesús tiene parábolas donde menciona, por ejemplo, cuando dice, como el hijo pródigo, ¿verdad?, que muestra a Dios como un papá misericordioso, como un papá dispuesto siempre a perdonarte si tú regresas a Él. Y también Jesús en otras partes, a través de otras parábolas, por ejemplo, cuando dice
el dueño de la viña envió profeta tras profeta tras profeta, trabajador tras trabajador tras trabajador. Y dice Jesús en esa parábola, dice, al final mandó su hijo, porque si dice que ¿cómo se dice? Que seguramente a mi hijo lo van a respetar, seguramente a mi hijo lo van a escuchar. Y Jesús, a través de diferentes parábolas, a través de diferentes enseñanzas, demuestra y viene a presentarnos con esta verdad tan maravillosa, podcast escucha, de que Dios es Padre. De hecho, las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. O sea, Dios es Padre, Jesús es su Hijo. Y eso, podcast escucha, viene a ser una revelación tan maravillosa. Ahora, hago una pausa aquí, porque sé que cuando la gente, como ya te comentaba en distintos videos, en distintos episodios, cuando tú escuchas que Dios es Padre, puedes quizás tener una reacción muy positiva como yo, porque yo tuve un muy buen papá. Tengo un muy buen papá. Podcast escucha, un hombre trabajador, un hombre cariñoso, un hombre que ama, un hombre responsable, un hombre generoso. Y cuando yo escuché que Dios es Padre, pues viene yo tengo un papá. Y de hecho es un hombre muy bueno. Entonces empiezo a ver a Dios como eso, porque esa es la imagen que tengo de un papá. Pero sé que quizás tú que estás escuchando, quizás ese no es el caso. Quizás tu papá no está contigo, quizás nunca conociste a tu papá. Como ya te comentaba, mi mamá perdió a su papá cuando ella tenía 3 años. Realmente no se acuerda de su papá. Realmente no tiene en su mente como ese ejemplo concreto de lo que es tener un papá, porque cuando ella estaba jovencita, su papá murió en otro país, ¿verdad? O quizás tu papá es un papá que sí lo tuviste por mucho tiempo de tu vida, como en el caso de mi esposa, que perdió a su papá cuando tenía 16 años, podcast escucha, y sí lo tuviste y tienes más memorias de eso, pero quizás ya lo perdiste y esas memorias de repente se empiezan a desvanecer. Ojalá y no, pero se empiezan a desvanecer algunas veces, podcast escucha. O quizás todo lo contrario, como quizás tu papá fue un hombre malo, o es un hombre malo, y te maltrata o te maltrataba. O quizás engañó a tu mamá, o quizás golpeó a tu mamá, o quizás se portó de una manera incorrecta, de una manera pecaminosa, de una manera mala. Podcast escucha. Y cuando tú escuchas que Dios es Padre, que esto es lo que nos viene a revelar Jesús, que Dios es Padre, tú quizás puedes tener una reacción distinta a la mía. Tú quizás puedes tener una reacción, pues, si Dios es Padre, yo no quiero tener nada que ver con Dios, porque mi papá fue un hombre malo, porque mi papá nos pegaba, porque quizás en algunos casos, podcast escucha, tu papá abusó de ti. Quizás te golpeó muchísimo, quizás era un hombre borracho que le pegaba a tu mamá, como te contaba esa vez en episodios pasados de ese hombre malo, que literalmente un joven nos contaba en un retiro que su papá pues emborrachado y su papá egoísta y su papá malo, cuando este joven trató de intervenir, cuando su papá estaba golpeando a su mamá, cuando su papá estaba borracho golpeando a su mamá, su papá se enojó tanto que fue a agarrar un desarmador y lo clavó literalmente en el hombro de este joven. Podcast escucha, pues puedes tener una reacción distinta cuando escuchas que Dios es Padre. Pero en este día te quiero decir y te quiero liberar quizás de esa presuposición que tú tienes, quizás negativa, de un papá, que Dios es un papá, pero es un papá bueno. Es todas esas cosas que hubieses deseado que tu papá fuera.
Si tú desearas que tu papá fuera más amable, Dios es eso. Si tú en algún momento en tu vida deseaste que tu papá fuera más valiente, Dios es eso. Si tú realmente en tu vida alguna vez pensaste o deseaste que tu papá no fuera malo, pues Dios no es malo. Podcast escucha. Dios es un padre bueno. Y en esta séptima palabra de Jesús en la cruz, esta última palabra de Jesús, esta última frase de Jesús antes de fallecer, antes de morir por ti, por mí, que nos revela de nuevo que Dios es Padre, un papá bueno, un papá misericordioso. No estás solo, no estás huérfano, tú tienes un Padre, Dios es tu papá. Y aunque de repente algunas veces te sientas solo o decepcionado por tu padre que tuviste o que no tuviste, Dios quiere decirte en este episodio que Dios está contigo como un papá que no se ha olvidado de ti, que Él te ama tanto que dio a su único hijo, su primogénito, por ti, para adoptarte a ti. Podcast escucha. Cuando Jesús, en los tiempos de Jesús, algún día escuché a alguien explicarlo de esta manera. En los tiempos de Jesús, cuando alguien tenía un hijo biológico, podía de repente irlo como a dárselo a alguien, como darlo en adopción. Si tú tenías un hijo con una mujer, quizás tu esposa, quizás no, si era tu hijo biológico, tú lo podías dar en adopción. Pero cuando en los tiempos de Jesús y a la gente que él estaba hablando, cuando estaba revelando a Dios como Padre, un hijo adoptivo no podrías hacer eso. Las leyes en los tiempos de Jesús, las leyes romanas, te dejaban dar a tu hijo biológico. Pero si tú llegabas a adoptar a un hijo y era tu hijo adoptado, era tu hijo real, pero tu hijo adoptado, que no era biológico tuyo, tú ya no lo podías regresar. Y es lo que Dios quiere decirte en este día, que a través del sacrificio de Jesús, a través del bautismo, a través de las gracias de Jesús, a través de los méritos de Jesús en su muerte, sepultura y resurrección y ascensión al cielo, tú puedes o ya eres, si ya has recibido esas bendiciones, un hijo adoptado de Dios. Y Él no va a regresar a su hijo. No lo va a dar de regreso. No, ya no te quiero. No. Tú eres su hijo amado. Y Él te ama muchísimo. Podcast escucha. Ese es el primer punto que quería recalcar, el cual cuando estaba en oración viene a mi corazón muchísimo de esta última frase de Jesús en la cruz. Dios es Padre. Jesús vino a revelar eso. Dios es Padre, un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre como el Padre de la parábola del hijo pródigo. La palabra pródigo, yo no sé si tú sabías, es alguien que desparrama los bienes, es alguien que no como que desperdicia, pero que da en abundancia. Entonces, esa parábola en sí debería de llamarse el Padre pródigo, porque así como el hijo pródigo desparrama la fortuna del Padre, el Padre desparrama su misericordia. El Padre desparrama sus bendiciones en este hijo que le ha fallado. Y tú, si tú le has fallado, regresa hoy. Regresa hoy. Es mi deseo que tú regreses hoy a Dios Padre. Que así como el hijo pródigo recibas ese abrazo y esos besos de papá Dios a través de la confesión, a través del arrepentimiento, a través de empezar a practicar tu fe de nuevo. Podcast escucha. Punto número 2. Dice Jesús, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y estaba pensando, cuando estaba orando acerca de esta séptima palabra de Jesús en la cruz, se me vino la pregunta a mi corazón, ¿en manos de quién estás tú, Julio? Si Jesús aquí está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿en manos de quién estoy yo? ¿Verdad? Y en las manos en las cuales estés puede hacer toda la diferencia. Podcast escucha. Por ejemplo, si yo en mis manos tengo una pelota de básquetbol, soy bien malo para el básquetbol, no vale nada. Tuvimos un juego con uno de mis mejores amigos
para su fiesta de despedida de soltero, que nos fuimos a jugar básquetbol y después a comer y todo eso. Podcast escucha, fui el peor en la cancha. Una, porque no tengo condición física y chanfle, tengo que empezar a hacer ejercicio y a correr más para no cansarme tanto, para no estar desairado tanto. No sé si esa es una palabra, quizás la acabo de inventar, desairado, sin aire. Podcast escucha, pero fui el peor. Si en mis manos hay una pelota de básquetbol, no hago nada con ella. Pero si pones esa misma pelota de básquetbol en las manos de un jugador de la NBA, en sus tiempos Michael Jordan, en sus tiempos antes de fallecer, se me olvidó el nombre de ese. Fíjate, llegas al punto donde fíjate qué tan malo soy para el básquetbol que ni siquiera me acordaba del nombre de Kobe Bryant. Pero si pones una pelota de básquetbol en las manos de ellos, no manches. Puede hacer mucho con eso. En las manos de LeBron James, en las manos de Stephen Curry. Vale tanto esa pelota de básquetbol en sus manos que les pagan millones o les pagaban millones y millones cada año por sus talentos, porque sus manos en esa pelota, en ese balón de baloncesto, podcast escucha, es tan valiosa esa pelota. Porque ellos pueden hacer cosas maravillosas con esa pelota. Pones qué sé yo, un palo de golf para pegar a la pelota en mis manos. No, hombre, soy requete malo. El otro día en mi compañía tuvimos un día como de juego. Fuimos a jugar golf en una parte en San José que se llama Top Golf. Estuvo pero muy chido y muy divertido, pero yo soy requete maleta para eso. Nunca antes había tirado como con un palo de golf. Y pues se notó, podcast escucha. Pero pones ese mismo palo de golf en las manos de un jugador de golf profesional, todo cambia. ¿Por qué? Porque esa persona tiene la experiencia, porque esa persona en sus, ¿cómo se llama? En sus disciplinas, en sus talentos, tiene el potencial, el poder de hacer tantas cosas tan maravillosas con esas herramientas en sus manos. A lo que me refiero es, ¿en manos de quién está tu vida? ¿En manos de quién está tu vida? ¿Está tu vida quizás en tus propias manos? Y por eso lo que estás haciendo con tu vida no está haciendo algo bueno. O quizás tus manos están en las manos del mundo y todo lo que la sociedad te dice que debes hacer, que debes decir, que te debes de vestir, y por eso estás tan infeliz y por eso no vas a llegar nunca al potencial que Dios quiere, que Dios ha puesto dentro de ti. O peor tantito, quizás tu vida está en las manos del demonio, en las manos del pecado. Quizás tu vida está en las manos del maligno. Podcast escucha, quizás por tu propia voluntad o quizás sin tú haberte dado por haber recibido o no, percibido, no sé cómo se dice. El caso es podcast escucha, ¿en manos de quién está tu vida? ¿En las manos tuyas, en las manos del mundo, en las manos del maligno, en las manos del pecado? Podcast escucha. O en las manos de Dios, como Jesús nos revela que debemos de vivir en estas últimas palabras que Él dice. Cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién le estás encomendando tu espíritu? ¿A quién le estás encomendando tu vida? ¿A quién le estás, en manos de quién te estás poniendo? ¿En manos de qué te estás poniendo, podcast escucha? Porque yo te aseguro que en las manos en las cuales estás determina la trayectoria de tu eternidad, determina la trayectoria de tu vida, determina la trayectoria de tus días, determina tu felicidad, tu paz,
el amor que hay en tu corazón, determinan tantas cosas en manos de quien estés. Y en este día Dios me decía, diles a mis hijos que van a estar escuchando este episodio que yo quiero que ellos estén en mis manos. Así como Jesús se puso en mis manos, no solamente al final de su vida, pero sino desde el principio de su vida, así quiero que cada uno de ellos se ponga en mis manos. ¿Sabes, podcast escucha? En mis manos, 2 peces y 5 panes son solamente 2 peces y 5 panes, pero en las manos de Jesús es muchísimo más, ¿verdad? En las manos de Jesús es muchísimo más. Mis talentos, lo poquito que traigo, en mis manos, solamente eso. Pero en las manos de Dios, Él tiene el poder para multiplicarlo, como lo hizo alimentando así a miles y miles de personas en la multiplicación de los panes. Podcast escucha, ¿en manos de quién está tu vida? Y si tu vida no está en manos de Dios, yo te invito a irte a confesar y a empezar a vivir tu vida en un estado de gracia. Ya basta. No, que yo no quiero ir a misa los domingos. Ya basta con eso. Escúchame. Dios quiere que tú vivas en sus manos. Mi hermano, él puede testificar en esto. Un día, cuando enfrente del Santísimo estábamos orando en congregación, en un congreso, y yo levanté mis manos en todo lo alto y le dije a Dios, es que yo quiero ser mejor, es que yo quiero ser santo, es que yo quiero ser bueno. Yo te amo, yo siento que te amo, pero lógicamente te sigo ofendiendo una y otra y otra y otra y otra vez. Por favor, cámbiame. En ese momento, podcast escucha, pasó una de las cosas más bonitas en mi vida. Literalmente, quizás te voy a compartir eso en algunas semanas, porque el Espíritu Santo descendió sobre mí de una manera tan poderosa como nunca antes lo había sentido. Podcast escucha. Y hubo milagros y maravillas en mi vida en ese momento. Liberación completa en ese momento. Podcast escucha. Me llené de valor, me llené de amor a Dios. Fue una de las experiencias más bonitas. Y recuerdo que de regreso a casa estaba yo en el vehículo, en la troca de mi hermano, y podcast escucha, literalmente lo único que podía decir es que estamos en las manos de Dios. Es que estoy en las manos de Dios. Es que Dios es bueno. Estoy en sus manos y estoy en sus manos. Todo va a estar bien. Y no sé por qué eso ni siquiera lo tenía planeado decir. De eso me acabo de acordar en este momento. Que lo único que yo podía decir en ese momento de regreso a casa es, no sé por qué, pero estoy en las manos de Dios. Estoy en las manos, como que Dios me agarró en ese momento, como que Dios vio mi porquería, como que Dios vio mi debilidad, como que Dios vio mis ganas de ser mejor. Y en ese momento bajó y me tomó en sus manos. Qué bonito es vivir en las manos de Dios. Podcast escucha, recuerdo la paz, la bendición, la seguridad, el refugio que sentía en ese momento en mi vida. El hecho de que estoy en las manos de Dios, el hecho de que estoy en las manos de mi papá, el hecho de que estoy en sus manos, como esa canción tan famosa que dice, entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos. Es una canción que a mí, por lo menos, siempre me conmueve. Me conmueve, podcast escucha. Y lo que yo espero es que tu vida esté en las manos de Dios. Pero no es suficiente decir, oh, sí, mi vida está en las manos de Dios. No. Cuando estamos en el pecado, no estamos en las manos de Dios, podcast escucha.
Cuando estamos en pecado nos hemos alejado de las manos de Dios. Cuando estamos en pecado hemos dejado las manos de Dios y ahora estamos en las manos del diablo, del pecado. Por eso la confesión es tan importantísima. Decía un sacerdote, la confesión eh, es más poderosa que un exorcismo. Que alguien que está poseído y el padre va y dice los ritos sobre esas personas y son liberadas, dice, la confesión es algo todavía más importante, dice, porque cuando estás endemoniado, el diablo, cuando estás poseído por el demonio tiene tu cuerpo, pero cuando estás en pecado mortal, el demonio tiene tu alma. Y el padre decía, por eso la confesión es todavía más poderosa que un exorcismo. Y causó tanto mi atención cuando el sacerdote dijo eso, podcast escucha. Y de lo que estamos hablando en este día es eso. ¿En manos de quién está tu alma? ¿En manos de quién está tu espíritu? Vete a confesar. Vete a confesar. Encuentra la iglesia católica más cercana en tu barrio, en tu ciudad. Vete a confesar. Que Dios te bendiga muchísimo. Podcast escucha en esa confesión. Es mi oración en este día. Y para terminar, punto número 3, pero es un punto bien rapidito y es básicamente como va amarrado, se podría decir, al punto anterior. Y es, punto número 3 es este. Aquí Jesús fallece. Aquí Jesús muere. Aquí Jesús da su vida por ti y por mí. Podcast escucha, va a llegar el día en tu vida donde tú vas a tener que hacer lo mismo, donde tú vas a tener que tomar tu último aliento, tu último suspiro y vas a morir. Vas a morir. Te vas a morir. Yo me voy a morir. Y en este momento de la muerte, podcast escucha es tan importante. Mi ministerio de música tiene una canción que se llama La Muerte, que habla acerca de esto, acerca de que va a llegar el día de tu muerte y va a llegar la puerta a lo eterno. Y en ese momento va a ser el cielo o el infierno. En ese momento del día de tu muerte va a llegar el momento donde al morir vas a enfrentar tu propia porquería, tu vida entera, todo lo malo que has hecho, podcast escucha. Vas a ver en manos de quién has estado todo este momento. Y en ese momento, podcast escucha, no quiero que mueras en pecado mortal. No quiero que mueras en pecado mortal. No quiero que te vayas al infierno. No quiero que te condenes. Tú y yo nos vamos a morir. Y el problema es muchas veces que nadie sabe ni el día ni la hora. El problema, lógicamente, podcast escucha, es que nadie sabe ni el día ni la hora en la que va a llegar ese último suspiro. Como en este momento, antes de morir, le llega a Jesús este último suspiro antes de morir. Qué malo sería si en ese momento de nuestra muerte no estamos en las manos de Dios. Qué aterrador sería si en ese momento estamos en las manos del pecado, en las manos de nuestra decisión en contra de Dios. Es mi oración, podcast escucha, y algo que me recuerda esta séptima palabra o frase de Jesús en la cruz. Es mi deseo que cuando muramos recordemos y sepamos que Dios es nuestro Padre y que estemos viviendo una vida en las manos de nuestro Papá bueno. Que seamos hijos que hemos regresado a la casa del Padre. Si no has regresado a la casa del Padre, yo te digo, regresa ya, güey. Ya. Hoy. Vete a confesar lo más pronto posible. Porque va a llegar tu día y va a llegar mi día. Y ojalá y ese día nos agarre Dios o muramos en las manos de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo, podcast escucha. Sí, que Dios te bendiga muchísimo.
nos vemos ahí de rato. Que tengas felices Pascuas. Recuerda que como católicos no solamente celebramos la resurrección de Jesús por un día, que viene siendo el domingo, pero que nosotros celebramos la Pascua, nosotros celebramos esta resurrección de Jesús por mucho tiempo. De hecho, lo deberíamos de celebrar todos los días, pero específicamente en el año litúrgico de la iglesia lo celebramos por 50 días y su culminación llega el día de Pentecostés. Que Dios te bendiga muchísimo, podcast escucha. Aquí nos vemos, primero Dios, la semana que entra. Estoy orando por ti. Adiós.